Era de madrugada y conducía mi taxi por la carretera, cansado después de un largo viaje, pues había salido de casa desde muy temprano, llevando a un pasajero hasta una ciudad turística. El viaje había sido tranquilo, pero el regreso se me hacía eterno. Solo quería llegar a mi casa y descansar. En la radio, de nuevo hablaban de la noticia que tenía atormentada a la población entera. Habían hallado un cuerpo o lo que quedaba de él a un lado de la carretera. Las características del crimen eran las mismas de siempre. La víctima había sido cruelmente asesinado al grado de quedar irreconocible. Sin embargo, las investigaciones policiales habían descifrado que todas las víctimas eran fichitas, desde ladrones, criminales y secuestradores. Yo siempre pensaba que se trataba de ajustes de cuentas o de deudas pendientes que no fueron cubiertas. Situaciones que desafortunadamente no eran para nada fuera de lo común en mi ciudad. Entre tantas malas noticias, mejor decidí apagar mi radio y poner algo de música que me mantuviera despierto. Iba distraído cuando de pronto vi una figura en el acotamiento que me hizo señas con la mano. Se trataba de una joven mujer de cabello negro y largo que vestía una blusa blanca y una provocativa falda roja. Tenía aspecto cansado y desalineado, como si hubiera corrido mucho. Me sentí intrigado por ella y decidí detenerme. «Hola, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté, bajando la ventanilla. «Por favor, llévame a la ciudad más cercana, te pagaré lo que sea». «Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien?» «No tengo tiempo de explicarte, solo llévame por favor, están detrás de mí». No sabía qué pensar. ¿Quiénes estaban detrás de ella? ¿Qué había hecho para que la persiguieran? ¿Sería una delincuente o una víctima? Sin embargo, algo en su mirada me inspiró confianza y compasión. Además, era muy hermosa y me recordaba a mi difunta esposa. «Bueno, está bien, sube, te llevaré a la ciudad más cercana», le dije, abriendo la puerta trasera. «Gracias, de verdad gracias, eres muy amable», me dijo la mujer, subiendo al taxi. Arranqué el coche y me incorporé a la carretera. Miré por el retrovisor y vi que la mujer se abrochaba el cinturón y se acomodaba en el asiento. Tenía unos ojos verdes muy bonitos y una piel morena muy suave. Sentí una atracción inmediata por ella. «Y dime, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Iridia». «Yo me llamo Rommel, soy taxista desde hace 5 años». «Mucho gusto, Rommel, gracias por ayudarme». «No hay de qué, Iridia, me gusta ayudar a las personas en apuros». Así comenzó una conversación entre los dos. El viaje iba a ser largo y una buena charla me ayudaría bastante. Sobre todo para lidiar con el sueño que comenzaba a apoderarse de mí. Iridia me contó que era originaria de un pueblo donde vivió hasta ser mayor de edad. Después había salido en busca de un mejor futuro, pero nadie le había dado trabajo. Ante la falta de oportunidades, no tuvo más remedio que pedir trabajo en un bar de mala muerte llamado El Gato Pardo. Allí servía bebidas y bailaba con los clientes. Allí había conocido al jefe de una banda del crimen organizado llamado El Chomac. El Chomac era un hombre cruel y despiadado. Se había fijado en Iridia desde el primer día que la vio en el bar. También le había ofrecido trabajo como su secretaria. En primera instancia, la chica no aceptó, pero la insistencia del capo fue tal que terminó por convencerla. Ella no sabía realmente quién era aquel hombre y pensando que era una oportunidad de salir de la miseria, terminó por aceptar. Pero pronto se dio cuenta de que su jefe era un buscado criminal y tenía otras intenciones con ella. Quería hacerla su mujer, a la fuerza si era necesario.
La acosaba constantemente, la amenazaba y le causaba daño físico. Iridia vivía aterrorizada y no podía escapar. El hombre tenía controlada toda la ciudad y nadie se atrevía a enfrentarse a él. Una noche, el Chomak decidió que era hora de consumar su relación con Iridia. La llevó a su casa, una mansión lujosa y ostentosa, rodeada de guardias armados. La arrastró hasta su habitación y la tiró sobre la cama. Iridia se resistió, pero él era más fuerte que ella. «No, por favor, no me hagas esto. Por favor, déjame ir». Pero el hombre no escuchó sus súplicas. Estaba decidido a marcarla como su propiedad. Sin embargo, lo que no sabía era que Iridia guardaba un oscuro secreto, un secreto que había heredado de sus antepasados indígenas. Solamente era cuestión de tiempo, así como que la situación lo amerite, para liberar a la bestia que vivía dentro de ella. Iridia sintió un dolor insoportable en todo su cuerpo. Sus huesos se quebraron y se reacomodaron, su piel se cubrió de pelo negro, sus uñas se convirtieron en garras. Sus dientes se afilaron como cuchillos, sus ojos se volvieron rojos como la sangre. Iridia se transformó en una nahual, una criatura mitad mujer y mitad bestia. El Chomak no pudo creer lo que veía. Su presa se había convertido en un monstruo. Intentó escapar, pero era demasiado tarde. Iridia lo atrapó con sus garras y le desgarró la garganta. Luego le arrancó el corazón y se lo comió. La chica había vengado todas las humillaciones y los abusos que había sufrido a manos de ese cobarde. Había recuperado su libertad y su dignidad. Pero también había despertado su sed de sangre. Posteriormente la joven salió de la habitación y se dirigió al resto de la casa. No dejó a nadie vivo. Mató a todos los guardias y a todos los sirvientes que encontró en su camino. Luego salió y corrió hacia el bosque. Al terminar de escuchar su historia, me quedé callado. Realmente no supe qué pensar, pues sonaba bastante fantasiosa. Y a decir verdad, lo primero que pensé es que Iridia estaba pasada de copas o quizá bajo el influjo de alguna droga. Aún así decidí seguirle el juego, pues me parecía divertido escuchar esas historias asombrosas. Y dime, ¿qué hiciste después? Regresé a trabajar, pero si antes era complicado, ahora todo era peor. ¿Por qué? ¿Acaso no eres libre de aquel hombre? Eso quisiera, pero imagina esta situación. Asesinas a un jefe respetado y temido por una ciudad entera, y no solo a él, también a todos sus hombres. Por ser la única persona de la que no encontraron rastros de su cuerpo, estoy plenamente identificada como la autora de la masacre. Ahora tengo a toda la ciudad sobre mí, gente de la misma banda que quiere tomar venganza por su jefe. Gente oportunista que ve en mí una manera de hacerse de dinero, pues también ofrecen una cuantiosa cantidad por mi cadáver. Y por si fuera poco, también muchos policías corruptos están a la espera de encontrarse conmigo para darme cacería y quedar bien con el crimen. Vaya que estás en una situación bastante complicada. Sí, mientras ahora no puedo tener un trabajo fijo y laboro en diferentes bares, ya sea del pueblo o de la ciudad. El único requisito es que el bar abra durante el día, pues a esas horas los grandes capos están ocupados y es menor la posibilidad de encontrármelos allí. Aunque siempre estoy pendiente de quién entra y quién sale. Y de todos los sitios me he aprendido de memoria las salidas de emergencia, pues nunca está de más. Tengo 2 dudas, espero que puedas contestarme. Claro, dime. La primera es, ¿por qué simplemente no obtienes dinero utilizando tus grandes poderes? Quizá entrando a un banco, quizá robando una joyería.
La mujer soltó una carcajada ante mi pregunta y luego me dijo: Disculpa por la expresión, pero ¿eres un tonto o te haces? El hecho de que sea una bestia no quiere decir que no tenga principios. Mis padres, a pesar de ser personas humildes, me enseñaron a ganarme las cosas de forma honrada. Además, yo peleo contra el crimen y para nada quisiera ser uno de ellos. Sentí mucha pena al escuchar su respuesta. Pena por mí mismo, y recordé una frase muy sonada que había escuchado en El Hombre Araña y que ahora esta chica me daba una lección. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al ver el desconcierto de mi rostro, la mujer habló. Descuida, quizá a lo mejor tú tampoco lo hicieras en caso de tener los poderes que yo tengo. Solamente que mucha gente piensa que tener un don o maldición como el mío te facilitaría la vida, cuando realmente no es así. Por cierto, me habías dicho que tenías otra duda. Si gustas puedes decírmela. Sí, claro. Me dijiste que trabajas solo de día. Sin embargo, ahora te miro vestida de una forma que me hace suponer que estabas trabajando. Aclaro, suposición mía, también puedo sospechar que huías de alguien. Entonces, ¿qué haces por las noches? En ese momento la chica se quedó pensativa y luego de unos segundos me respondió. Ay, me vas a hacer hablar de más, pero bueno, ¿qué importa? Total, ya te he contado mucho y me pareces de confianza. Eso sí, te advierto que si cuentas algo de lo que te estoy diciendo, terminará siendo mi alimento. No cabía duda de que Iridia era muy carismática y con una sonrisa le respondí que le prometía que todo lo que me dijera dentro de aquel taxi, allí mismo se quedaría. Ella se mostró convencida ante mi promesa y comenzó a hablar. Anteriormente te había dicho que peleo contra el crimen y en ningún momento te mentí. Estoy consciente de que muy posiblemente me perseguirán por siempre hasta que acaben conmigo. Por eso mismo tomé una decisión, combatirlos y acabarlos a todos uno por uno, hasta que ya nadie se acuerde de mí o yo me los chingue por completo, lo que pase primero. Es por ello que de día trabajo y por las noches salgo de cacería. Aparte, de esa manera mato 2 pájaros de un tiro, o quizá 3, pues acabo con los criminales, me sirven de alimento y evito tener que comer a gente inocente como tú. Al decir esta última palabra, se echó a reír, dejando ver su blanca dentadura manchada con su labial rojo. Yo también me reí con ella. En serio que la chica era muy carismática y no pensaba dejar de seguirle el juego, al menos hasta llegar a mi destino. Entonces, ¿ahora saliste de cacería? Sí, pero no te preocupes, realmente mi cacería ya acabó. De hecho, había logrado acabar con un comando. Pero antes de morir, pidieron ayuda y otro comando comenzó a perseguirme. Afortunadamente logré perderlos. Después de escuchar la explicación de Iridia, me quedé pensando en lo que me había contado. Para ese momento, ya estaba seguro de que al menos pasada de copas no estaba y no sabía si creerle o no. Pero tenía que admitir que su historia era fascinante y escalofriante. Me preguntaba cómo sería su aspecto cuando se transformaba en una nahual y si realmente había matado a tantos criminales como decía. También me preguntaba si yo estaría a salvo con ella en mi taxi o si en cualquier momento podría atacarme. Oye, ¿y cómo es que puedes transformarte en una nahual? Le pregunté con curiosidad. No lo sé, es algo que siempre he tenido desde que nací. Mi madre me dijo que era un don que venía de nuestros antepasados, que eran nahuales también. Me dijo que solo debía transformarme cuando estuviera en peligro o cuando quisiera ayudar a alguien.
pero nunca me dijo por qué éramos así, ni si había más como nosotros. La verdad que solo pensé que era algo que mi madre me contaba para darme seguridad, pues sinceramente hasta antes de mi primera transformación en casa del Chomac nunca había mostrado indicio alguno de poder convertirme. ¿Y tu padre, él también era un nahual? No, él era un hombre normal. Se enamoró de mi madre y se casaron. Él sabía el secreto de mi madre y lo aceptó. Me quería mucho y me cuidaba siempre, pero murió cuando yo tenía 10 años. Fue atropellado por un alcohólico cuando se dirigía hacia los campos de cultivo. Oh, lo siento mucho. Gracias. ¿Y tu madre? ¿Qué pasó con ella? Ella se encuentra en el pueblo. Le mando dinero cada vez que puedo. Oh, vaya. ¿Y no se te haría más fácil regresar con ella? ¿Para qué? Solo le llevaría problemas y le mostraría a mis enemigos mi único punto débil. Justo al tiempo de su respuesta, miraba a la mujer por el retrovisor. Estaba realmente impactado por su belleza, aunque no más que de su historia. Al mirarla a los ojos, vi cómo estos se abrieron repentinamente y me gritó que tuviera cuidado. En ese momento regresé mi mirada hacia la carretera y vi una camioneta avanzando en sentido contrario directamente hacia nosotros. Gracias a la pericia que había obtenido al pasar de los años, pude esquivarlo y aunque estuve a punto de salirme de la carretera, logré recomponer el camino. ¡Son ellos! ¡Son ellos!, gritó Iridia alarmada. En ese momento, pisé a fondo y dejé que mi Nissan corriera a su máxima velocidad. Sin embargo, no era competencia para aquel par de camionetas de lujo. «Acelera más, nos van a alcanzar», me dijo la chica de forma desesperada. Al borde del llanto le dije que no podía. Estaba manejando a la máxima velocidad de mi auto. Las camionetas estaban acercándose cada vez más y por si fuera poco, comenzaron a realizar una ráfaga de disparos. Milagrosamente no recibí impacto alguno, pero mi auto ya estaba muy agujereado. «Si seguimos así nos van a matar», gritó Iridia al tiempo que abrió la puerta y se lanzó por ella, cayendo directamente dentro del bosque. Maldita, me ha abandonado. Fue lo único que me vino en mente en ese momento. Al cabo de unos minutos, las camionetas estaban detrás de mí a toda velocidad y las armas tronaban con mayor intensidad. Pero algo raro ocurría. Los disparos no eran dirigidos hacia mi auto. Al mirar el retrovisor, me di cuenta de que ahora las camionetas realmente no me estaban persiguiendo, sino que se encontraban huyendo. Y me imaginé que algo muy malo los perseguía, tan malo como para que 2 camionetas blindadas con hombres armados huyeran presas del miedo. En un acto que no sé si llamar absurdo o arriesgado, decidí jugarme el todo por el todo. Entonces pensé: al parecer las camionetas están huyendo. Si me detengo, ellas no se detendrían por mí. Así que me estacioné en un claro a un lado de la carretera y me puse a rezar para que las cosas ocurran como las había pensado. Afortunadamente así fue. Los disparos no cesaban y cuando las camionetas pasaron a la altura de mi coche, vi cuál era el motivo de su horror. Una enorme bestia que no sé describir del todo las perseguía. Era tan grande como un oso, pero su fuerza era descomunal. Quizá la descripción más exacta sería compararlo con los hombres lobo que tanto hemos mirado en las películas, pero con una musculatura mucho más impresionante. Yo estaba realmente asustado. Ahora no temía por los criminales, ahora temía por mí, por esa impresionante bestia. No sé qué decir con exactitud cuál fue la distancia, pero aún siendo visible para mí, me percaté cómo la bestia les dio alcance.
Primero embistió una de las camionetas, lo que la sacó de su carril y avanzó por el bosque unos cuantos metros hasta que se estampó fuertemente contra un enorme árbol. La camioneta quedó en calidad de chatarra. Posteriormente la bestia tomó un pedazo de metal de la camioneta destrozada y la lanzó fuertemente contra la otra. Le impactó directamente con el panorámico trasero, acto que provocó que también ésta se desviara de su curso y termine impactándose con un árbol dentro del bosque. Por si fuera poco, aquel animal se dirigió a cada uno de los vehículos y sacó a sus ocupantes. Algunos habían muerto y otros estaban heridos. La bestia no tuvo misericordia y se devoró por partes a los 9 ocupantes que se dividían entre las 2 camionetas. Al ver esto me metí a mi auto y me escondí presa del miedo al grado de orinarme los pantalones. Pasaron varios minutos y poco a poco empecé a controlar mi miedo. Sin embargo, alguien tocó el vidrio de mi ventana y tuve la sensación de detenerme. Con mucho miedo me incorporé, pues estaba acomodado por debajo entre el asiento de copiloto y la guantera. Y una alegría me invadió cuando miré que se trataba de Iridia. Siento haberte hecho pasar por esta incómoda escena. Descuida, afortunadamente no me pasó nada. Creo que ahora sí crees mi historia, ¿verdad? Todo el tiempo te creí. La chica estalló en carcajadas al escucharme, pues ella siempre supo que yo no le había creído, pero ahora todo era diferente. Me da gusto de que no te hayan hecho daño, pero creo que tu auto no corrió la misma suerte. Sí, pero no te preocupes, de todos modos ya le tocaba su visita al mecánico. En ese instante, la mujer sacó de un pequeño morral 2 fajos de billetes y me los dio. Con esto será suficiente para que repares tu auto e incluso para que te tomes unas merecidas vacaciones. Te agradezco mucho. Y también espero que algún día podamos volver a vernos en otras condiciones, dijo la chica, yéndose caminando para el bosque y después se perdió. Tal como ella me lo propuso, reparé mi auto y fue tanto el dinero que me dio que incluso me alcanzó para tomarme unas vacaciones y comprarme otro taxi. En la actualidad sigo ruleteando, pero por cuestiones obvias evito dar viajes de noche. En las mañanas, cuando doy mis primeros viajes, siempre sintonizo la estación de las noticias. Y siento mucho gusto cuando escucho que la policía no ha podido resolver el misterio del asesino de criminales, pues no hay día que no encuentren un cadáver mutilado. Cuando escucho el reporte y sus pormenores, solo sonrío y pienso para mí mismo. Si supieran que la autora de esas masacres es una linda mujercita que por las noches se transforma en una bestia sedienta de sangre, estoy seguro que nunca lo creerían. Me llamo Gastón y soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todo México con mi camión, llevando todo tipo de cargas y mercancía. Me gusta mi trabajo, aunque a veces es duro y peligroso, sobre todo en estos tiempos donde los asaltos, los secuestros y las extorsiones están a la orden del día. En el año 2015 me tocó transportar un cargamento de víveres hacia una zona damnificada por el paso de un huracán que había sido afectada seriamente. Era una misión humanitaria, pero también muy arriesgada. Sabía que había muchos oportunistas que se aprovechaban de la situación para robar y saquear lo que podían. Por eso, antes de salir de la zona norte de México, donde estaba mi base, me aseguré de revisar bien mi camión, llenar el tanque de gasolina y llevar suficiente dinero y comida para el viaje. De igual manera, llevaba una pistola escondida bajo el asiento, por si acaso.
El viaje iba a ser largo y solitario, así que decidí hacer una parada en un bar que conocía en el camino para comer algo y buscar un poco de distracción. El bar se llamaba Piscis y era un lugar frecuentado por traileros y viajeros. Allí se podía encontrar buena comida, buena música y compañía. Entré al bar con mi mochila al hombro y me senté en una mesa cerca de la barra. Pedí una cerveza y un plato de enchiladas y me dispuse a disfrutar de mi descanso. Mientras comía, miraba a mi alrededor, observando a la gente que había en el lugar. Había algunos traileros como yo, charlando entre ellos o jugando al billar. También había algunas mujeres, algunas eran meseras y otras eran clientes. Algunas me miraban con curiosidad y coquetería, pero yo no les hacía caso, no estaba buscando problemas ni compromisos. Sin embargo, hubo una mujer que llamó mi atención desde el momento en que la vi. Era una mujer joven, de cabello negro y largo, de piel morena, curvilínea, en general muy atractiva y sensual. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba sus formas y unos zapatos de tacón alto que la hacían parecer más alta. Tenía unos ojos grises que brillaban con intensidad y una sonrisa que mostraba unos dientes blancos y perfectos. La mujer estaba sentada en una mesa apartada junto a una ventana. Parecía estar sola, sin que nadie la acompañara o la molestara. Estaba bebiendo una copa de vino tinto mientras miraba por la ventana con aire pensativo. Me quedé hipnotizado por su belleza y sentí un impulso irresistible de acercarme a ella y hablarle, pero al mismo tiempo sentí un miedo irracional de hacerlo. No sabía quién era esa mujer ni qué hacía allí. Tal vez era una prostituta o una estafadora, quizá tenía novio o marido o peor aún, podría ser peligrosa. Me quedé indeciso durante unos minutos, tratando de decidir qué hacer. Mientras tanto, la mujer seguía mirando por la ventana sin percatarse de mi presencia. Finalmente, me armé de valor y me levanté de mi asiento. Dejé algo de dinero sobre la mesa para pagar mi cuenta y me dirigí hacia la mesa de la mujer. Cuando llegué a su lado, le dije con voz nerviosa: «Hola, buenas noches. ¿Te puedo invitar una copa?» La mujer se giró hacia mí y me miró con sus resplandecientes ojos. Me quedé sin aliento al ver su rostro de cerca. Era aún más hermosa. Me sonrió con amabilidad y me dijo con una voz melodiosa: «Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, pero ya tengo una copa». Me señaló la copa de vino que tenía en la mano, casi vacía. Yo me sentí un poco tonto, era algo tan obvio. «Oh, perdón, no me había dado cuenta. Bueno, entonces, ¿te puedo invitar otra?» La mujer se rió suavemente y me dijo: «Eres muy insistente, ¿verdad? Bueno, está bien, acepto tu invitación, pero solo una, no quiero emborracharme». Claro, solo una. ¿Qué quieres tomar? ¿Otro vino?», dije sintiéndome aliviado. «Sí, por favor, un vino tinto». «Vale, ahora mismo te lo traigo». Me dirigí a la barra y le pedí al cantinero que me sirviera otra copa de vino tinto. Mientras esperaba, miré de reojo a la mujer que seguía ahí sentada mirándome con curiosidad. Me pregunté qué estaría pensando de mí. ¿Le habría gustado mi aspecto? ¿Le habría caído bien? ¿O solo estaría aceptando mi invitación por cortesía? Yo no era un hombre muy guapo ni muy joven. Tenía unos 45 años, el pelo castaño con canas, la cara redonda con algunas arrugas, la nariz grande y los ojos marrones. Mi cuerpo era robusto y fuerte, pero también un poco barrigón. Llevaba una camisa a cuadros, unos pantalones vaqueros y unas botas de trabajo, nada muy elegante ni llamativo. Pero tampoco era un hombre malo ni tonto.
Era un hombre trabajador, honesto y simpático, de buen corazón y humor, sabía escuchar y conversar. Tenía algunas historias interesantes que contar sobre mis viajes y mis experiencias como trailero. Quizás eso fue suficiente para llamar la atención de esa mujer tan hermosa y misteriosa. El cantinero me dio la copa de vino tinto y yo le pagué con un billete. Luego volví a la mesa de la mujer y le entregué la copa con una sonrisa. Aquí tienes tu vino, espero que te guste. Gracias, eres muy amable. No hay de qué, le respondí sentándome en una silla frente a ella. Por cierto, me llamo Gastón, ¿y tú? Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo: me llamo Iridia. Encantado de conocerte, Iridia. Qué nombre tan bonito y raro, nunca lo había escuchado antes. Dime, ¿de dónde eres? Ella hizo una pausa antes de responderme. De muchos lugares, no tengo un lugar fijo donde vivir, soy una viajera. ¿Una viajera? ¿Y a qué te dedicas? Ella volvió a hacer una pausa y me dijo: a muchas cosas, no tengo una profesión fija, soy una aventurera. ¿Y qué tipo de aventuras vives? Ella sonrió misteriosamente y me dijo: eso es un secreto, no puedo contarte, son cosas muy peligrosas y delicadas. Me quedé boquiabierto al escuchar sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de secretos guardaba esa mujer? ¿Qué tipo de peligros y complicaciones enfrentaba? ¿Qué clase de vida llevaba? Sentí una mezcla de curiosidad y temor al pensar en las posibles respuestas. Tal vez estaba involucrada en algún asunto turbio o ilegal. No sabía qué creer ni qué pensar, solo sabía que esa mujer me había cautivado y que quería saber más de ella. Así que le dije: vaya, qué interesante. Me gustaría que me contaras más sobre tus aventuras. ¿No puedes darme alguna pista? Ella me miró con una expresión divertida y me dijo: quizás, si me caes bien y me tratas bien, quizás te cuente algo, pero no te prometo nada. Bueno, eso es mejor que nada. Te aseguro que te caeré bien y te trataré bien. Soy un hombre muy simpático y respetuoso. Ya lo veremos. Por ahora, brindemos por nuestro encuentro. Levantó su copa de vino y yo hice lo mismo con la mía. Chocamos las copas y bebimos un sorbo. Salud, dije cortésmente. Salud, dijo ella. Nos miramos a los ojos y sentí una chispa entre nosotros. No sabía qué iba a pasar ni qué sorpresas me esperaban. Después de brindar con Iridia, me quedé un rato más con ella, charlando y conociéndola mejor. Me contó algunas cosas sobre sus viajes y sus aventuras, pero sin entrar en muchos detalles. Me dijo que le gustaba la naturaleza, los animales, la libertad, y que no había nada que odie más que la violencia, la injusticia y la corrupción. Yo le conté algunas cosas sobre mi trabajo y mi vida, pero todo fue a grandes rasgos. La verdad que debo admitir que estar con ella fue un momento excepcional, pero también sentí que había algo más con ella, algo de lo que no quiso hablar y prefirió ocultarlo. No sé, era como si se tratara de un secreto que no podía revelar, y eso me intrigaba y me atraía aún más. Desafortunadamente tenía que irme pronto y seguir con mi camino, pues había una misión que cumplir. Así que cuando terminamos nuestras copas de vino, le dije con una voz apenada: bueno, Iridia, ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Eres una mujer increíble y fascinante, pero me temo que tengo que irme ya. Tengo que llegar a mi destino antes de mañana. Ella me miró con una expresión triste y me dijo:
Oh, Gastón, yo también he disfrutado mucho de tu compañía. Eres un hombre simpático y valiente, pero entiendo que tengas que irte. Tienes una labor muy importante y noble. Gracias por comprender. Ojalá pudiera quedarme más tiempo contigo, pero no puedo. Sí, lo sé, pero no te preocupes. Estoy segura de que nos volveremos a ver algún día. ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes? Es una intuición muy fuerte, dijo ella sonriendo misteriosamente. Bueno, pues ojalá sea cierta, porque me encantaría volverte a ver. Y yo a ti. Nos levantamos de nuestros asientos y nos dimos un fuerte apretón de manos. Adiós, Iridia. Adiós, Gastón. Tomé mi mochila y salí del bar. Me dirigí a mi camión, que estaba aparcado en el estacionamiento del lugar. Subí a la cabina y arranqué el motor. Miré por el retrovisor y vi a Iridia salir del bar y quedarse en la puerta, mirándome con una mano en el pecho. Le hice un gesto de despedida con la mano y ella me lo devolvió con una sonrisa. Salí del estacionamiento y me incorporé a la carretera. Seguí conduciendo hacia mi destino, pensando en Iridia y en nuestro encuentro. Me arrepentí de no haberle pedido su número de teléfono. Me hubiera gustado mantener el contacto con ella, saber cómo estaba y qué hacía. Pero tal vez tenía razón al decir que nos volveríamos a ver algún día. Tal vez el destino nos volvería a unir de alguna forma u otra. Seguí conduciendo durante varias horas, sin parar ni descansar. Quería llegar cuanto antes a mi destino y entregar mi cargamento de víveres. Sabía que había mucha gente que lo necesitaba y lo esperaba con ansiedad. No obstante, como mucha gente sabe, el crimen está a la orden del día. Y al parecer, gente mala estaba enterada del valioso cargamento que traía conmigo y al andar del camión, unos vehículos me interceptaron. Eran 3 camionetas tipo Suburban, de color negro y con vidrios polarizados. Venían a gran velocidad por detrás de mí y me adelantaron por ambos lados. Me cerraron el paso y me obligaron a frenar y a desviarme hacia una brecha de camino blanco a un costado de la autopista. No tuve tiempo ni oportunidad de reaccionar. Todo pasó muy rápido y muy violentamente. De las camionetas bajaron unos 6 o 7 hombres, armados con rifles de asalto y pistolas. Se acercaron a mi camión y me apuntaron con sus armas. Me gritaron que bajara y que les entregara las llaves. Me amenazaron con matarme si no les obedecía o si intentaba algo. Yo estaba asustado y nervioso, pero también enojado e indignado. No podía creer que me estuvieran asaltando, y menos por un cargamento de víveres para gente que lo necesitaba. ¿Qué clase de monstruos eran esos? Pero no tenía más remedio que hacer lo que me decían. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ellos, pues si les hacía frente o les resistía, me matarían sin piedad. Así que bajé del camión con las manos en alto y les entregué las llaves. Ellos me quitaron la mochila y la pistola que llevaba escondida bajo el asiento. Luego me arrastraron hasta el borde de la carretera y me amarraron con unas cuerdas a un poste de señalización. Antes de que los criminales se marcharan, me insultaron y me golpearon, me dejaron allí tirado a merced del frío, del hambre y de los animales. Uno de ellos se subió a mi camión y arrancó el motor. Los otros se subieron a sus camionetas y lo siguieron. Yo los miré alejarse con rabia e impotencia y los maldije con todas mis fuerzas, pero no servía de nada. Estaba solo, atado y desamparado. No sabía qué iba a pasar conmigo, ni cómo iba a salir de esa situación. Solo sabía que estaba en un grave problema y que nadie iba a venir a ayudarme. Oh, eso creía, porque cuando se hizo de noche, ocurrió algo que cambió todo.
algo que nunca hubiera imaginado ni esperado. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero me pareció una eternidad. Perdí la noción del tiempo y del espacio, solo sentía frío, hambre, sed y dolor. Traté de liberarme de las cuerdas que me apretaban, pero fue inútil, estaban bien anudadas y no cedían, solo conseguí lastimarme más la piel. Traté de pedir ayuda a gritos, pero fue inútil, no había nadie cerca que pudiera oírme, solo había silencio y oscuridad, solo me quedaba esperar a que llegara el final. Pero el final no llegó, lo que llegó fue algo muy diferente. Fue una noche sin luna ni estrellas, una noche oscura y fría, perfecta para los depredadores, y yo era la presa. Empecé a oír ruidos extraños, ruidos de pisadas, ramas rotas, hojas movidas, sonidos de respiración, de gruñidos de animales salvajes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y un pánico irracional a morir devorado, pero muy al fondo, extrañamente tenía la sensación de no estar solo, sabía que había alguien más allí, algo peligroso y feroz. Pero no podía verlo, solo podía oírlo y sentirlo, y eso era lo peor. Me quedé quieto y callado, esperando que no me notara o que no le interesara. Quizá de esta manera eso que me rodeaba cerca de mí se iría o no notaría mi presencia. Pero no lo hizo, se acercó más y más hasta que lo tuve frente a mí. Era un jabalí enorme y negro, con unos ojos amarillos y brillantes, así como también unos colmillos fuertes y letales. Era el animal más tenebroso que había visto en mi vida. Me miró fijamente a los ojos y me rugió con furia. Yo le devolví la mirada con terror, esperando que me atacara, pero no lo hizo, y en cambio ocurrió algo increíble. De repente, el porcino se detuvo en seco, se quedó quieto y callado, dejó de mirarme con furia y de amenazarme con sus colmillos, y lastimosamente para él pasó de ser cazador a presa, porque detrás de él apareció una enorme bestia que me hizo sentir el terror fluir por mis venas. Era un enorme ser que caminaba en ambas patas, con el cuerpo velludo, las garras afiladas y mostrando sus imponentes colmillos mientras rugía. Sin embargo, algo raro ocurría con esa bestia, pues a pesar del miedo, se me hizo conocida y aún bajo su aspecto bestial mantenía ciertas facciones de Iridia. La mujer que me había dicho que era una aventurera y una viajera, la mujer que me había dicho que nos volveríamos a ver algún día. Ahora entendía perfectamente por qué hubieron ciertas cosas que no me quiso contar a detalle, pues la mujer era una nahual, un ser que podía transformarse en una bestia a su merced. Y cuando el jabalí vio a la bestia, se asustó y se echó para atrás y decidió huir. Yo respiré aliviado y agradecido porque la mujer nahual se quedó conmigo y también le concedió una segunda oportunidad a ese feroz jabalí que minutos antes vio en mí su cena. Después de que Iridia me salvara, me desató de las cuerdas que me apretaban y me ayudó a levantarme. Me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Yo estaba confundido y sorprendido. No entendía cómo era posible que esa mujer fuera un nahual, ni cómo había llegado hasta allí para salvarme. Tenía muchas preguntas que hacerle, muchas cosas que decirle, pero no tuve tiempo de hacerlo y solamente le dije con los ojos tristes que me habían robado mi camión. Iridia lanzó un ligero rugido de rabia y solo se limitó a decir que la esperara, que tenía algo que hacer. Luego se posicionó en 4 patas y corrió velozmente de una forma tan extraña que les juro solo la había visto en las películas. Transcurrieron aproximadamente 20 minutos
cuando entre la polvareda del camino blanco se aproximaba un vehículo. Solo alcancé a ver el par de focos rojos entre el polvo y la oscuridad de la noche. Y fue cuando estuvo más cerca de mí que me percaté que aquel vehículo se trataba de mi tráiler. Era manejado por Iridia, ahora en su forma humana, y me lo había traído de reversa. Afortunadamente el remolque con el cargamento se mantenía sellado. Esa era una buena señal de que nada fue sustraído. Sin embargo, sentí escalofríos cuando miré que el tráiler estaba manchado con sangre en la defensa delantera y el guardalodos, pero no comenté nada al respecto. Por si fuera poco, las sorpresas aún no se habían detenido, e inesperadamente la hermosa Nahuala me preguntó si había problema si me acompañaba a mi destino. No tuve ninguna objeción en su petición y por un momento pensé que yo le simpatizaba tanto como ella a mí, pero estaba equivocado. Durante el viaje y en su forma humana, ella me contaba que había escuchado a un grupo de delincuentes hablar de mi camión y su cargamento desde el primer momento que yo me estacioné para entrar al bar. Fue por eso que se mantuvo al tanto y con seguridad me dijo que volveríamos a vernos. Sentí vergüenza al escuchar su confesión, pues en ese instante me di cuenta que nunca se trató de un tema de atracción. Simplemente Iridia era una heroína que buscaba salvarme junto con mi cargamento. Al calor del viaje, comprendí por qué ella me pidió insistentemente que la llevara conmigo. Esa zona era demasiado insegura y peligrosa. No les mentiré, fueron 2 ocasiones más en las que los amantes de lo ajeno intentaron despojarme del tráiler y su cargamento. En la primera ocasión, no fue necesario incurrir en la violencia, pues cuando una camioneta se me emparejó, miraron con miedo cómo el copiloto no era un ser humano común y corriente, pues ante mis ojos Iridia se había convertido en un imponente nahual. Y bastó con que sacara su cabeza por la ventanilla y realizara un terrorífico rugido para que la camioneta que amenazaba en atracar mi tráiler huyera a toda velocidad del sitio, seguramente muerto en miedo. En la segunda ocasión, fueron 2 camionetas las que me cerraron el paso a punta de armas de grueso calibre. Pero en esa ocasión, Iridia sí utilizó su bestial poder para masacrar a los hombres, quienes no vendieron tan barata su derrota, pues intentaron acabar con la Nahuala a base de metrallazos, pero no lograron hacerle nada a la chica. Pareciera que las armas no surtían efecto alguno contra ella. O bueno, sí lograron causar algo en ella, hicieron que se enfureciera aún más. No les miento, amigos, vi cómo esa mujer acabó uno a uno con aquellos malvivientes a base de mordidas, alimentándose de su carne y de su sangre. También miré cómo a otros los destrozaba con sus filosas garras, dejándolos irreconocibles. Por una parte, mi lado humano sentía compasión por los delincuentes, pero mi lado racional era más justo y siempre terminaba pensando que todo el daño que Iridia les infringía estaba merecido. Después de aquellos percances me sentí muy seguro y afortunadamente ya no tuvimos problemas hasta llegar a mi destino. Justamente a las afueras de la ciudad y aún estando en la autopista, la cual era bordeada por el inmenso bosque, que la chica me pidió que me detuviera, pues el camino de ella llegaba hasta allí. Me aseguró que yo podía entrar a la ciudad sin peligro y así fue. Sentí una tristeza enorme por su partida, pero así tenía que ser. Al final logré entregar el cargamento y fue repartido a la gente más necesitada. No les mentiré, amigos, desde aquel entonces llamé a mi tráiler la Nahuala, en honor a aquella heroína que puso en riesgo su propia vida con tal de que la gente más necesitada pueda tener un poco de esa ayuda en sus mesas.
Iba de viaje por la carretera y manejaba muy pensativo mientras miraba de fondo las bellas montañas de la zona. Sinceramente, me sentía el rey del mundo. Pues, ¿quién se imaginaría que aquel hombre de orígenes humildes y padres campesinos que recogía plástico de pequeño para comer, ahora es el mismo hombre exitoso que viajaba en una camioneta de lujo hacia otro estado para expandir su legado de cadenas de mini super? Sin estudios, solamente aprendiendo a escribir, sumar y leer, había construido un imperio. Pero la clave de mi éxito era la constancia y nunca desistir de mis sueños. Eso era algo que había aprendido muy bien de mi difunto padre. Y bueno, como bien dicen en mi territorio, me sentía muy chingón. Suspiraba pensando hasta dónde podía llegar cuando las patrullas de la Federal aparecieron de la nada y me hicieron señas para que me detuviera. No sé, pensé que era una revisión normal. ¿Quién no ha sido parado alguna vez? Pero algo olió mal desde el principio. Los polis, o lo que fueran, tenían uniformes que parecían sacados del tianguis. Era como si se hubieran comprado las insignias con el cambio del camión, además de miradas raras como si estuvieran planeando algo. Les pregunté por qué me detuvieron y en lugar de una respuesta sacaron sus pistolas. Todo cambió en un segundo, no eran polis de verdad. Eran algo más oscuro, algo que no tenía nada que ver con servir y proteger. Me apuntaron y me hicieron subir a su van negra y lo siguiente es un borrón, como cuando te pegas con un buen trancazo y todo se vuelve confuso. Cuando regresé de mi desmayo, ya me encontraba amordazado y amarrado a una silla en un cuarto oscuro de lo que supongo era una casa de seguridad. Aunque no sabía dónde, no sabía qué hora era o qué había pasado, me dolía mucho la cabeza y en mi rostro sentía la sangre seca. Gritar no servía de nada porque me habían amarrado la boca y cubierto los ojos. No sé en qué momento, pero básicamente me había orinado y cagado sobre los pantalones, no tenía de otra, mi tormento había comenzado. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché cómo unos hombres abrieron la puerta y entraron platicando entre risas y burlas. Unos pasos se dirigieron hacia mí y me quitaron la venda que me cubría la boca. Después, una voz con un acento que se notaba que era de algún estado del centro, me dijo: «Cabrón, tienes 5 minutos para marcarle a cualquier persona de tu familia que pueda pagar tu rescate. Elige bien tu llamada porque no tendrás más de una, y cuidadito con llamar a la policía o algo así, porque ahora mismo te carga la chingada». En ese momento yo estaba llorando e imploraba a los criminales que me dejaran libre. Podría darles el dinero del rescate yo mismo, pero para ellos las cosas no funcionaban de esa manera. Y a base de chingadazos hicieron que yo me tranquilizara y realizara la llamada que habían solicitado. Sin dudarlo, le marqué a mi esposa. Y allí fue cuando mi mundo terminó por derrumbarse. Con lágrimas en los ojos, le comenté lo que había ocurrido y le pedí que me ayudara. Ella era mi beneficiaria y tenía el poder de acceder a mi cuantiosa cuenta bancaria. Y si bien la cantidad que nos pedían era enorme, no se comparaba con el valor de una vida. Ella se alarmó mucho y me dijo que iría enseguida a retirar la cantidad. Me pidió que le marcáramos en 30 minutos para acordar la entrega del dinero y mi liberación. Le imploré que haga lo posible, pues era mi única llamada y ella mi única salvación, y quizá esa confesión fue mi peor error. A pesar de que le marcamos por varias ocasiones,
Nunca más volvió a contestar. Quizá lo pensó mejor y la ambición le pudrió el corazón, pues al ser mi única beneficiaria, básicamente ante mi deceso, ella sería millonaria. Uy, lo siento amigo, parece que nadie te quiere, nadie va a pagar por ti. Así que vamos a divertirnos un poco contigo antes de acabar con tu miserable existencia. Dijo uno de los sicarios molesto por no obtener nada de mí cuando creían que yo era una jugosa inversión. Y entonces comenzó el infierno. Me sacaron de la cabaña y me llevaron a un claro del bosque. Allí colocaron una diana en un árbol y me pusieron una manzana en la cabeza. Me dijeron que iban a jugar, que iban a dispararle a la manzana con sus pistolas. Si fallaban, me darían un tiro en la cabeza. Si acertaban, me darían otro tiro en la cabeza. Era una broma macabra, una forma de burlarse de mí. Cerré los ojos, esperando el final. Pensé en la traición de mi esposa, en mi hija y en mi vida. Recé, pidiendo perdón por mis pecados y por no haber podido proteger a mi familia. Oí el primer disparo y luego el segundo, pero no sentí el impacto. Abrí los ojos y vi que los sicarios estaban distraídos y al parecer le habían apuntado a algo más que por supuesto no era yo. Aproveché ese momento para soltarme de las cuerdas que me ataban y para correr hacia el bosque. Escuché los gritos de los sicarios que se dieron cuenta de mi fuga y empezaron a perseguirme. Corrí lo más rápido que pude, esquivando los árboles y los arbustos, buscando un lugar donde esconderme o una salida del bosque. Pero no encontré nada, solo encontré más bosque, más oscuridad y más peligro. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras corría entre los árboles, con la oscuridad del bosque envolviéndome y entre la penumbra. Tropecé con una figura en la sombra. Me detuve y me sentí entre la espada y la pared, pues escuché un feroz rugido y entre la sombra salió un enorme oso pardo. Yo estaba tan cansado que no tenía fuerzas para seguir corriendo. Sin embargo, intenté dar todo lo que me sobraba, pero no fue suficiente y enseguida el oso me alcanzó. Me encontraba tirado, llorando y gimiendo de cansancio cuando el oso se acercó hacia mí y me mordió el zapato. En ese instante estaba seguro de que aquel sería el fin de mi vida, pero el sonido de las hojas y ramas secas resquebrajándose bajo los pies de alguien hizo al oso detenerse, y ante la sorpresa de ambos, una joven y bella mujer salió entre las sombras. Lo primero que pensé era que ese día el oso se daría un festín con ella y conmigo. Le grité a la chica que huyera por su vida, pero ante mi desconcierto, fue el propio oso quien salió huyendo al momento de verla. La chica se acercó conmigo y me preguntó si me encontraba bien. Yo asentía aún con llanto en los ojos, entonces ella me ayudó a ponerme de pie y me llevó hacia una cueva que ella había adaptado como su hogar. Estando allí, le expliqué todo lo que me había ocurrido, pero no pareció asombrarse, solo me pedía que me calmara. Para ese entonces el sol se había escondido y me dijo que pasaríamos la noche en la cueva y a primera hora saldríamos rumbo a la carretera. Me prometió hacerme compañía en todo momento hasta que alguien pueda darme un aventón hacia mi destino. En ese instante sentí miedo también por ella, pues la estaba metiendo en problemas, pero pareció no importarle nada. Solo sonreía y me daba algo de ropa para cambiarme, pues yo estaba en condiciones tan deplorables
que me daba asco a mí mismo. Después de darme un poco de agua y productos de higiene personal, cenamos al pie de una fogata, todo esto sin salir de la cueva. Una vez entrados un poco más en confianza, le pregunté por qué se encontraba allí. En un principio parecía no querer hablar de ello, pero al paso de un rato, Iridia me contó que era originaria de un pueblo donde vivió hasta ser mayor de edad. Después había salido de allí en busca de un mejor futuro, pero nadie le daba trabajo. Ante la falta de oportunidades, no tuvo más remedio que pedir trabajo en un bar de mala muerte, donde servía bebidas y bailaba para los clientes. Allí había conocido al jefe de una banda del crimen organizado, quien era un hombre cruel y despiadado. Se había fijado en la joven desde el primer día en que la vio en el bar y le había ofrecido trabajo como su secretaria. En primera instancia, la chica no aceptó, pero la insistencia del capo fue tal que terminó por convencerla. Ella no sabía realmente quién era aquel hombre y pensando que era una oportunidad de salir de la miseria, terminó por aceptar. Pero pronto se dio cuenta de que su jefe era un buscado criminal y tenía otras intenciones con ella. Quería hacerla su mujer a la fuerza si fuera necesario, la acosaba constantemente, la amenazaba y le causaba daño físico. Iridia vivía aterrorizada y no podía escapar. Una noche, el capo decidió que ya era hora de consumar su relación con la chica y la llevó a su casa, una mansión lujosa y ostentosa rodeada de guardias armados. La arrastró hasta su habitación y la tiró sobre la cama. La joven se resistió con todas sus fuerzas, pero el hombre era más fuerte que ella, la arrancó la ropa y se la abalanzó. La mujer, como pudo, le dio una patada en la entrepierna y luego huyó corriendo de la mansión, logrando sortear la seguridad, pues para su fortuna, en ese momento los vigilantes se encontraban jugando barajas. Ahora vivía en ese bosque, pues temía ser perseguida por el narcotráfico. Al escuchar su historia, al principio me pareció algo poco creíble, pero caí en cuenta que su relato era muy similar a lo que yo estaba viviendo ahora mismo. Y en ese momento me invadió un sentimiento de tristeza y empatía. De forma agradecida y sincerándome con ella, le prometí que si lográbamos salir sanos y salvos de esa persecución, le daría una buena suma de dinero para que pudiera huir a otro país y de esa manera rehacer su vida con normalidad sin necesidad de esconderse. Ella solo sonrió y me dijo con firmeza: No te preocupes, no necesito nada, el bosque me lo da todo. Y bueno, no podría irme nunca, pues tengo una encomienda que juré realizar y no me rendiré hasta lograrla. Ya veo, espero no resultar imprudente, pero ¿cuál es tu encomienda?, le pregunté con mucha duda. El semblante risueño de su rostro cambió y con una mirada de odio respondió: acabar con todos los criminales. Ya no le dije nada y solamente asentí. Era un objetivo muy complejo que inclusive el gobierno mismo no podía lograr. Pero, ¿quién era yo para pisar los sueños de esa joven chica? Después, quedamos charlando de otras cosas menos impactantes hasta que ambos moríamos de sueño, razón por la cual la chica apagó la fogata y procedimos a dormir. Durante la madrugada sentí soñar que me iba al cielo y una cegadora luz me daba entrada al paraíso. Pero aquel sueño estaba completamente alejado de la realidad
Y para mi mal y el de Iridia, se trataba de la luz de la potente lámpara de los criminales, quienes me alumbraban el rostro mientras se reían sin parar. Este cabrón pensó que iba a huir de nosotros, pero fue todo lo contrario, pues mira, nos trajo con esta hermosa piel. Dijo uno de los malhechores mientras miraba a su amigo y señalaba con el dedo a Iridia, quien aún permanecía dormida. Al cabo de unos minutos me golpearon y me esposaron, para luego llevarme a rastras hacia un claro cercano, lugar donde me amarraron a un pino. Iridia se encontraba a mi lado. A ella no la habían golpeado, pero le habían amarrado la boca para evitar que gritara. En ese instante fue de total incertidumbre, pues ahora sí, ya no había manera de que nos salváramos. Una tristeza enorme me invadía, pues por defenderme, ahora igual la joven perdería la vida. Los delincuentes platicaban en voz alta, y cada uno aportaba una idea sobre alguna forma macabra de asesinarme. Y para mi mala suerte, cada opinión representaba una forma de muerte aún más cruel y dolorosa que la anterior. De un momento a otro, uno de ellos tomó su radio y se contactó con su jefe, un hombre al que llamaban el Chayas, y le comentaron que habían dado conmigo y era cuestión de su aviso para que ellos procedan a hacer lo que el Chayas les ordene. El jefe solo les dijo que ya no servía de nada tenerme con vida y su mensaje fue claro. Pues denle crán al culero. Los hombres se rieron ante las palabras de su líder y luego de ello comenzaron a elegir la manera de darme fin. Y fue así como se propusieron a gozar de Iridia antes de la sangre. Uno de los hombres tomó a la mujer de su cabello y le dijo que sería el primero en divertirse. Los demás solamente asintieron y le dijeron que no tardara y tampoco le hiciera algo a la chica, pues todos querían tener su turno. La chica lloraba y se rehusaba a ir con el hombre, quien la llevaba hacia un sitio oscuro, pero a la fuerza aquel criminal logró arrastrarla con él. Pasaron aproximadamente 5 minutos en los que solo se podían escuchar los gritos desgarradores de la joven. Pero de repente se escuchó el grito del hombre, seguido de una serie de disparos. Después de ello, todo quedó en silencio. Los demás criminales se pusieron en alerta al escuchar aquello, pues el que se había quedado como encargado sonrió y les dijo: «Seguramente le patearon los huevos y llenó de plomo a la chiquilla. Culero, ahora ya no nos va a tocar nuestro turno. Solo espero que le haya hecho agujeros en la cabeza y no en el cuerpo. Porque le prometí al jefe que le llevaría 2 abrigos de piel artesanal». Todos rieron. Sin embargo, cayeron en cuenta que los minutos pasaban y el maleante no salía. Uno de ellos se desesperó y dijo que iría a ver qué es lo que estaba ocurriendo. El hombre se disponía a caminar hacia la oscuridad, cuando entre las penumbras un objeto salió volando con gran potencia e impactó de lleno en su rostro, causándole una muerte instantánea. Lo más sorprendente de todo era que el objeto que lo había impactado era la cabeza cercenada del hombre que se había llevado Iridia. Los 4 hombres que quedaban gritaron desconcertados ante aquel acto de crueldad y fuerza bruta y se posicionaron en círculo apuntando con sus armas. Una serie de disparos se escucharon por todos lados, pues ante el más mínimo sonido o movimiento que se registrara en las penumbras del bosque, los hombres lanzaban de forma frenética una lluvia de proyectiles, pues presas del miedo le disparaban a lo que sea. Los hombres se encontraban bien resguardados entre ellos, siguiendo disparando, pero de un momento a otro,
ocurrió quizá lo peor para ellos. Se les gastaron las balas. Y ese instante fue lo que aprovechó lo que sea que los estaba cazando. Vi cómo con una velocidad casi imperceptible, una enorme bestia cruzó corriendo de un lado para otro y con un brutal zarpazo los partió en dos. Acto seguido, se acercó lentamente detrás de otro y con una pierna que le había cercenado a una de sus víctimas, le pegó tan fuerte en la cabeza. Como resultado, la cabeza del pobre hombre se desprendió brutal y sangrientamente del cuerpo y salió volando tan lejos que no lo pude ver. Los dos que quedaron gritaron aterrorizados al ver la cruenta muerte que habían sufrido sus compañeros a manos de esa cosa y se echaron a correr. Inesperadamente, un estrepitoso rugido se dejó escuchar por todo el bosque. Y no pareciera haber venido de algún lugar en específico, sino más bien que parecía como si el mismo bosque estuviera rugiendo. Los hombres se detuvieron y miraron por todos lados asustados y luego se echaron a correr de nueva cuenta. Antes que se perdieran de mi visión, vi cómo aquella enorme bestia, que sinceramente era muy similar a un hombre lobo, se lanzó desde la punta del pino más alto, cayendo directamente sobre la humanidad de uno de los sicarios, quien tuvo una espantosa muerte. Para ese momento solamente quedaba uno, era el encargado de la misión. Había desaparecido de mi vista y se había internado dentro de la negrura del bosque. Pero eso no fue impedimento para que sea cazado, pues al cabo de unos minutos solo escuché sus gritos y luego miré a la bestia saliendo de la misma penumbra con su víctima entre sus fauces. Posteriormente lo llevó hacia donde me encontraba y lo escupió frente a mí. El hombre seguía vivo, la bestia no le había hecho daño alguno. Después, el animal se posó sobre sus dos pies frente a nosotros y dijo: Tu jefe no se quedará sin su abrigo de piel. Y desolló vivo al hombre, siendo aquella quizá la muerte más espantosa entre todas. Después de haber acabado con todo el escuadrón de criminales, la bestia miró hacia la luna y aulló con mucha fuerza. Quizá ahora cuente esta historia de forma tranquila, pero créanme, en ese momento yo estaba a punto de hacerme en los pantalones, pues moría de miedo al pensar que era cuestión de tiempo para que fuera la cena de ese monstruo. Pero ante mi sorpresa, miré cómo aquel ser comenzaba a sufrir una transformación. Y poco a poco, lo que había sido una feroz abominación, ahora era una jovial y hermosa mujercita. Se trataba de Iridia. No daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Ahora todo tomaba sentido y entendí por qué Iridia me había platicado que tenía como objetivo acabar con cuanto criminal se atravesara. Oh, una disculpa, omití contarte que también puedo transformarme en un nahual, dijo Iridia apenada. Descuida, mujer, vaya que me has hecho casi orinarme de miedo, pero qué feliz me encuentro de que ese animal haya sido tú. Le dije con una inmensa alegría y con el corazón casi saliéndome del pecho, producto de la felicidad. Pues ante todo pronóstico, estaba vivo para contarlo. Después de eso, la chica me liberó y luego me llevó hacia donde estaba la casa donde me tenían de rehén. Estando allí, nos aseguramos de que no hubiera ningún criminal más y allí mismo tenían estacionado mi camioneta con las llaves puestas. Era el momento de marcharme y de corazón le rogué a Iridia que me acompañara. Estaba dispuesto a premiarla por su valentía y también por salvarme.
Pero ella desistió de mi paga, pues me dijo que sentía la obligación de acabar con el mal y para nada aceptaría ningún tipo de pago. Y mucho menos dinero, que era el elemento que les envenenaba el corazón y la mente a las personas, así como a los criminales, así como a mi esposa. Aunque la chica sí tuvo una petición para mí y me dijo que por favor no le contara a nadie acerca de su paradero o de lo contrario me las vería con ella. Esto me lo dijo sonriente, pero al mismo tiempo vi cómo sus garras crecieron desmesuradamente como si se tratara de una advertencia. Arranqué mi camioneta y me disponía a irme cuando de repente quedé pensativo. Iridia se percató de ello y me preguntó si todo estaba bien. Entonces le dije: «Oye, ¿por qué no te convertiste antes? ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran disparado antes de tu transformación?». La mujer, de forma sonriente, contestó: «Es un riesgo que debía correr. No podía asesinar a esos criminales sin antes saber quién era el jefe que está detrás de ellos. Ahora ya sé quién los lidera, así que próximamente el Chayas va a saber de mí». Al escuchar eso le devolví la sonrisa y ahora sí, puse en marcha mi camioneta y no volví a ver a Iridia nunca más. Cuando llegué a mi casa, mi hija lloró junto conmigo, ambos contentos de que yo me encontrara bien. Mi esposa, al verme, abrió los ojos como si hubiese visto a un muerto, pero en ese instante no le dije nada. Ella ya tramitaba lo que pensaba que sería su nueva riqueza, pero para su mal no fue así. Contraté a los mejores abogados y me divorcié de ella, procurando que me devolviera hasta los aretes que le colgaban de las orejas. Al poco tiempo, escuché en las noticias que un jefe criminal había sido encontrado desmembrado ante la sorpresa de las autoridades. Se trataba del Chayas, el más buscado en toda la zona. Hola, ¿qué tal querida comunidad 3AM? ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado muchísimo de los relatos de esta semana. Y como siempre, aprovechando el espacio de saludos, le quiero mandar un saludo muy especial para los miembros de la comunidad, Ernesto y Valeria, quienes nos escuchan desde Miami. Les agradezco de todo corazón todo el apoyo que me han brindado. Espero que se encuentren bien y bonito fin de semana, querida comunidad. Los quiero mucho.